Bueno, chicos, muy buenos días para todos. Espero estén muy bien. Espero ya estén al día con sus actividades, con todo lo respectivo a sus clases. Ya estamos a punto de terminar nuestro tercer periodo. El lunes acaba el último día y empiezan las evaluaciones. En la clase de ayer les entregué temas de evaluación y asigné un tallercito, ¿no es cierto, muchachos? El cual pues ya debe estar solucionado, porque pues hubo tiempo de la clase de ayer para hacer. Bueno, muchachos, entonces el día de hoy vamos a iniciar con nuestro repaso, ¿cierto? Cooperativo, vamos a repasar todos acá. Los dos primeros temas de evaluación, vamos a repasar los ecosistemas y vamos a repasar las comunidades biológicas, ¿vale? Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en nuestro libro en la página 110. En esta página fue donde empezamos a hablar de los ecosistemas. Pues, chicos, por favor, libro página 110. Sara, ¿me estás poniendo atención o me estás cantando? ¿Qué página? Página 110. Sara, te hice una pregunta. Señor. Sarita, que no te hagas la loquita porque te dicen que si estabas cantando o estabas escuchando lo que te estaba diciendo. Estaba escuchando lo que me estás diciendo. Bueno, esperen un segundo que el computador se puso como lento. Voy a hacer algo aquí para que se ponga más rápido. ¿Siento que aprobé? Un momento que el computador se puso lento. Denme un segundo. ¿Qué página dice? Ya, habíamos dicho entonces, chicos, vamos a empezar a repasar los ecosistemas. Nos ubicamos en la página 110 del libro, ¿cierto? Ahí fue cuando página 110. Ahí fue, chicos, cuando empezamos a hablar sobre todo este tema de los ecosistemas. Lo primero que hablamos de los ecosistemas era que los ecosistemas tienen unos niveles de organización jerárquica, ¿cierto? Es decir, que los organismos que están en un ecosistema conviven desde el organismo o la partícula más pequeña, ¿cierto? Hasta el concepto más grande en el ecosistema. Entonces empezamos a hablar que cuál es el nivel más pequeño o el concepto más pequeño que hay en un ecosistema. Por favor. Molécula. ¿Cómo? La molécula. No, como tal, el átomo. El átomo es el más pequeño, ¿sí? Esa es la unidad más pequeña de partículas. Ustedes ahí lo ven en el libro. Sí, porque la molécula son varios átomos juntos. La segunda forma o nivel de organización es ¿cuál, Sara? La segunda es el átomo. No, señora, la primera es el átomo. ¿Cuál es la segunda? Perdón. La molécula. Va el átomo y la molécula. Sí, Juan Felipe, la molécula, pero la pregunta se la estaba haciendo a Sara. Por favor, al que yo le pregunte, me contesta, ¿vale? Efectivamente, el segundo nivel de organización es la molécula, ¿cierto? ¿Qué es una molécula, Cantor? Cantor, no se te escucha. No se te escucha nada. Y tienes el micrófono activado. Vuélvelo a activar. Profe, es que no se escucha bien. Ya se escuchó. Me preguntaba que, ¿qué es una molécula, Cantor? Una molécula está formada por átomos. Muy bien, Chino. Así es. Una molécula se forma por átomos. Luego del nivel de la molécula sigue otro nivel. ¿Cuál es ese nivel, Dolivan? Pero antes de responderte, ¿será que me puedes decir cuál es la página? Página 110. Igual pues se supone que tenemos que saber cuáles son estos organismos con los cuales se organiza un ecosistema. Entonces, Son los organelos, mister. sí, David, pero tienes que dejar que el compañero al que yo le esté preguntando responda. A todos les voy a preguntar, no se preocupen, no tienen por qué levantar la mano, ya les llega el momento, ¿listo? Efectivamente, como dice David, el tercer nivel de organización es los organelos. ¿Qué son los organelos, David? Ya que me dijiste el aporte, dime, ¿qué son los organelos? Es una estructura
ubicada en el citoplasma de la célula. Bueno, ¿y qué función tiene? Eh, cumple función, cumple la función. Es una función específica. Ahí no me estás dando ninguna respuesta. Entonces, ¿cuál es esa función específica que cumple? Ah, corchado, No sé, corchado, mister. corchado. Eso le pasa por estar interrumpiendo a los compañeros cuando le pregunto a otros. Los organelos, ¿cierto? Hacen parte de la célula, esa es su función. O sea, sin ellos, pues no sería posible, ¿cierto? El funcionamiento de una célula, que sería el siguiente nivel de organización. Que, pues, para preguntar, ¿qué es una célula, Nicolás? Una célula es la unidad funcional y estructural de los seres vivos. Muy bien, efectivamente eso es una célula. O sea, la célula es, de la célula es de donde parte como tal la vida, ¿cierto? Nosotros estamos formados por células, diferentes tipos de células que cumplen pues funciones diferentes. A partir de ellas es que se forman los seres vivos en general. Después de la célula, el siguiente organismo sería un ¿qué? Tejido. Bueno, listo, Dolivan, gracias. Un tejido, ¿cierto? ¿Qué es un tejido, Dolivan? Es el conjunto de células similares con una función común. Muy bien, esto nos quiere mostrar entonces que cuando unimos varias células, ¿cierto? Se forma un tejido. ¿Qué es un tejido? Pónganle, por ejemplo, ustedes la piel, ¿cierto? La carne, los nervios. Todo eso se forma a partir de células. Diferentes células que tienen funciones diferentes. Todo eso son diferentes tipos de tejidos que se van formando. Entonces, ahí estamos viendo cómo de lo más pequeñito llegamos a ir formando un órgano, cómo se constituye, cómo se crea la vida, mejor dicho, básicamente. Después de ese nivel de organización, ¿seguiría cuál, Iker? ¿El órgano? El órgano, ¿cierto? Que el órgano se forma ¿por qué, Laura Vanegas? El órgano, a ver, no sé, mister. No sé, mister. Listo, Laura, no hay lío. Entonces, Iker, dinos, un órgano se forma. Un ser vivo. Ah, no. ¿Cómo se forma un órgano? ¿Cómo se crea un órgano? ¿A partir de qué? Dime, Iker. Yo sé, profe. Iker, no te escuché. Yo sé, profe. Dime. Es el conjunto de tejidos que forman una unidad estructural. Es decir, que un órgano es formado a partir de tejidos, ¿cierto? Es decir, las células se unen y crean un tejido. Los tejidos se unen y crean un órgano. Los huesos, el estómago, el páncreas, el intestino delgado, el intestino grueso, los pulmones, los riñones, el cerebro, todo se crea a partir de tejidos que forman órganos, ¿no es cierto? En los seres vivos. Entonces, después del órgano, ¿qué nivel organizacional seguiría? Preguntémosle a Laura Cutiva. ¿Organismo? No, princesa, no sigue el organismo porque el organismo ya es cuando está completo. Después del órgano seguiría qué? A ver, por favor, preguntémosle a Laura Ospina. ¿Ecosistema? O sea, ¿tú crees que va primero un ecosistema que un organismo o que otra cosa? No, todo lleva un orden, Laura.
No lean en desorden. Pónganle lógica. Después de un órgano tendría que seguir ¿qué? Isabela Beltrán. Seguiría el, por una población. No, menos, están adivinando, muchachos. Parece que no, estoy reemplazando. Felipe Vargas, yo sé que usted me da la respuesta. Un sistema. Muy bien, mi hijo, muy bien, muy bien, muy bien. Un sistema, es que es lógico, o sea, un sistema es el conjunto de órganos. Si vamos en un órgano, o sea, en una pata, no podemos pasar a decir que ya hay un organismo como tal, o que ya hay una comunidad, o que hay un ecosistema, porque hasta ahora vamos en la creación de una pata o un brazo de un ser vivo, ¿cierto? Entonces, el siguiente nivel sería el sistema. ¿Qué es un sistema? Pues el conjunto de órganos, los brazos, las piernas, la cabeza, el tórax, todo, ¿cierto? Eso se llama un sistema. Y todos los seres vivos se componen de un sistema de órganos, ¿cierto? Y estos órganos interactúan pues para cumplir una función. Ahora sí, después del sistema, ¿qué iría Felipe Cerón? Felipe Cerón. Felipe Cerón. Señor Mister. Estamos hablando de los niveles de organización. Señor. Como perdido. Te decía, después del nivel de organización que se llama sistema, que es un conjunto de órganos, ¿qué nivel de organización sigue? Que Mister, se me perdió el libro y no sé dónde está. Pero, ¿y la cabeza se te perdió? No. ¿Y el cuaderno se le perdió? No. Ay, La primera Miss. también lo tenemos No, el cuaderno no se me perdió. Pues amiguito, busquen el cuaderno el tema. Señor. Pasando con nosotros. ¿Cuál El cuaderno. es el tema, Mister? Ese fue el primer tema que vimos en el periodo. Se llama Los ecosistemas se organizan. Ya, Miss. Pues, Siglo XVIII. bueno, David, compañero, ¿cuál es el siguiente nivel de organización después del sistema? Es el tejido. Si ya dijimos el tejido. Digo, perdón, mister. Es el organismo. Yo sí iba a decir, David. El organismo, ese sistema, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, el sistema óseo, el sistema digestivo, cuando se mezclan los diferentes sistemas de órganos, se forma ahora sí el organismo, ¿cierto? Que es un ser vivo individual. ¿Qué es un organismo? Sara es un organismo, Nicolás es un organismo, Laura es un organismo, Dorian es un organismo, el perro es un organismo, el gato es un organismo. Todo eso son organismos, porque ya es un ser vivo como tal individual. Cuando ese organismo se involucra con otros organismos de su misma especie, ¿cómo se le llama a eso, Nicolás? Población. Muy bien, mijo, se le llama población. Entonces, cuando un organismo, por ejemplo, el águila, ¿cierto? Se junta con otros individuos de su misma especie, con otras águilas, a eso se le denomina una población. ¿Listo? Pero cuando diferentes poblaciones, es decir, diferentes especies, o sea, las águilas, los loros, los patos, no sé, los micos, los insectos, se organizan, a eso, ¿cómo se le llama, Sara? Población. No, señora, ni siquiera me está poniendo atención a lo que estoy diciendo en clase, ¿cierto? Dime qué acabo de decir antes de preguntarte. ¿Qué es un ecosistema? Sara, ¿es en serio o me está tomando el pelo? Le estoy preguntando, ¿es en serio o me está tomando el pelo? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Pues es en serio que eso no era lo que yo estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo yo, Cantor? Cantor, ¿yo qué estaba diciendo antes de preguntarle a Sara? ¿Sobre qué nivel estaba hablando? Dilo otra vez. Un ecosistema, profe. Estamos hablando de el nivel de organización de la población, ¿cierto? Y si estaba hablando del nivel de organización de la población, ¿cómo la respuesta al siguiente nivel va a ser población, Sara?
A ver, respóndeme. Eso solo me quiere decir que estabas haciendo gestos en la cámara y no prestando la atención a la clase. Porque yo estoy viendo las cámaras. Yo tengo mi cámara apagada para que no me escuchen entrecortado. Pero acá los estoy viendo. Entonces, pues si no te interesa el repaso, pues dale, todo bien, salte de la clase. Porque ¿para qué te quedas ahí aburrida? Y repasa por tu cuenta. Y yo hago el repaso con los que le interesan. El mensaje es para todos. Al que no le interesa el repaso y se sienta ya muy ducho, pues hágalo por aparte. ¿Listo? Pero si están sentados aquí en esta pantalla es porque están concentrados en esto. No tarareando música, no haciendo charadas, no haciéndole muecas a las cámaras de los otros, no, nada. Estamos concentrados en esto porque esto nos interesa. Ya pronto viene una evaluación. Ya, Iker, ya lo vi hace rato, está que se mete usted por esa cámara y me dice que quiere hablar. Iker, entonces, cuando diferentes poblaciones, que son diferentes conjuntos de especies, digamos los loros, las águilas, bla, 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 se mezclan con otras poblaciones, ¿a eso cómo se le llama, Iker? ¿Una qué? Comunidad. Una comunidad. Muy bien, Iker. Eso es una comunidad. Pero cuando las comunidades, digamos las comunidades de aves, loros, águilas, demás, se mezclan con las comunidades de mamíferos como, no sé, panteras, tigres, dantas, nutrias, hipopótamos, y se mezclan con la flora, ¿a eso cómo se le llama? Dolivan. Dolivan. Ecosistema. Eso sí es un ecosistema. Muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta cómo vamos de lo más pequeño hasta lo más grande? Eso es lo primero que se tiene que saber de un ecosistema, que el ecosistema tiene unos niveles de organización. Podemos pasar a la página 112 y 113, muchachos. Ahora vamos a hablar de que estos ecosistemas tienen unos factores muy importantes que permiten que la Mister, ya encontré mi libro. Bueno, espérate. ¿En cuál página? 112 y 113. Entonces, compañeros, decíamos entonces que ya que sabemos que hay un nivel de organización en los ecosistemas, para que un ecosistema tenga las condiciones específicas o las necesarias para, por decirlo así, permitir la vida, tiene que mezclarse dos factores dentro de ellos. Unos factores que llamamos factores abióticos y otros que llamamos factores bióticos. Entonces, por favor, Laura Vanegas, dime qué son factores abióticos. Los factores abióticos son los que están vivos. No, señorita, al revés. Digo, los que están muertos, sí. No los que están muertos. No están muertos como tal porque nunca tienen vida. Son elementos que componen el ambiente y las condiciones físicas. Es decir, hablamos del suelo, hablamos del agua, del aire, de la luz y de la temperatura. Esas cosas nunca están vivas. Son elementos que hacen parte de condiciones físicas y ambientales, ¿cierto? Eso es lo que llamaríamos factores abióticos, porque no tienen vida. Pero sin ellos la vida no podría darse, ¿no es cierto? Ahora bien, vamos a preguntar qué son los factores bióticos. Por favor, Sara Solorza, respóndeme tú y prende la cámara. Los factores bióticos son las cosas que tienen vida. Por ejemplo. Los peces. Sí, pero háblamelo en términos macro, grande. Entonces, diríamos animales. ¿Qué más tienen vida? Las plantas. Las plantas. Muy bien. ¿Qué más? Los hongos. Los hongos. Muy bien, Sarita. Muy bien. Efectivamente, eso es lo que nosotros llamaríamos factores bióticos. Animales, plantas y hongos, ¿cierto? En general. Cuando hablamos de animales, hablamos de todos. Entonces, eso es lo que permite que se dé vida en un ecosistema. A partir de esos factores bióticos y abióticos, se crean dos diferentes tipos de ecosistemas. Unos que se llaman terrestres y otros que se llaman acuáticos. Por favor, Isabela, ecosistemas terrestres, ¿qué son? Es aquel que el espacio que pueden desarrollarse todos los organismos que se disuelven tanto en el que
La superficie, la tierra como en el aire. Es decir, dímelo con tus palabras, ¿qué es un ecosistema terrestre? Que las cosas que viven en el aire, las cosas que viven en la tierra tienen vida. Sí, es decir, que un ecosistema terrestre es el que se compone por organismos que viven en la tierra y en el aire, ¿sí o no? O que habitan allí. Esos son ecosistemas terrestres. ¿Qué son ecosistemas acuáticos, Felipe Cerón? Felipe Cerón. Señor, ¿Qué son los ecosistemas acuáticos? los ecosistemas acuáticos comprenden las superficies de agua del planeta y los organismos que se desarrollan en ellas. Interactúan con elementos abióticos para vivir y reproducirse. Es decir, que, ¿qué son los ecosistemas acuáticos, Felipe? Eh, es donde viven los seres abióticos y los factores abióticos y bióticos para que los factores bióticos puedan reproducirse ¿Pero en dónde? en el agua. En el agua, es que eso es lo que tenías que aclarar. Muy bien, mijo, muy bien, excelente. Ahora, muchachos, nos vamos para la página 118 y 119. ¿Listo? 118 y 119. Ahí entonces nos dicen, ya que sabemos que existen ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres, también existen unos que se llaman intermedios, que mezclan las dos características, tanto lo acuático como lo terrestre. Hablaríamos de ecosistemas como los humedales y los pantanos, que son zonas donde se inundan en ciertas épocas del año o a veces se inundan de forma permanente. ¿Listo? Estos humedales, estos ecosistemas intermedios existen, por ejemplo, digamos, en nuestro país, los encontramos en los páramos, en los pantanos, en los humedales. Ahora vamos a ver en la página 119 algunos ecosistemas acuáticos que hacen parte de nuestro territorio. Podemos ver que en Colombia encontramos ecosistemas acuáticos como el arrecife, que ¿qué es un arrecife, Laura Ospina? Es una cosa que vive en el mar, que hay unos pececitos chiquillos que se alimentan de cosas. Bueno, sí, el arrecife coral es un lugar donde pues nace la vida del mar, básicamente, ¿cierto? Los corales crean como una red, una roca, que, bueno, los corales son como unas rocas duras donde se empieza a formar la vida, donde los peces utilizan esto para madrigueras, por decirlo así, para tener sus crías y demás. De colores. Y existen de miles de colores. Vamos a hablar ahora del estuario. Iker, por favor, dime qué es un estuario. Un estuario es la zona en el cual desembocan un río en el mar. Muy bien, Iker. Eso es lo que es un estuario, un lugar donde se mezcla el río con el mar. David, ¿qué es una pradera marina? Una pradera marina es como una pradera, pero es a donde hay muchos ríos. Listo, David, gracias. Entonces, por favor, el manglar me lo puede explicar, por favor, Laura Cutiva. Se debe poner a hacer eso ahorita me voy a poner a Es un ecosistema que está conformado por plantas de mangle. Muy bien, Laurita. El ecosistema, ¿cierto? El manglar se llama así porque se forma por unas plantas que se llaman mangles, que son unos árboles que tienen unas raíces muy largas, que están dentro del agua, pero también sobresalen en la superficie. Por eso se le llama manglar, ahí habitan diferentes especies también.
Encontramos también el ecosistema como los lagos. Por favor, ¿me lo explicas, Nicolás? Los lagos son depósitos de agua dulce con entrada y salida de corrientes de agua alimentados por ríos, arroyos, aguas pluviales o lluvia. Exactamente, Nico. Eso es lo que diríamos que son los lagos, ¿cierto? Se forman porque son depósitos de agua. Importantes dentro de nuestro territorio, los ríos, por favor, Juan Felipe Vargas. Son corrientes continuas de agua que se desembocan en un lago, laguna o río o océano. Listo, muy bien, mijo. Y por último, las lagunas, por favor, cantor. Cantor. Mister, también faltó los litorales rocosos. Bueno, princesa. Pero bueno, no importa, es que es por pasar por encima, es que es un repasito, ¿listo? Cantor, no me hablaste de las lagunas. Son depósitos de agua estancada alimentado solo por ríos, arroyos y por lluvia. Muy bien, como lo ven, entonces es agua estancada que es alimentada por los arroyos y los ríos que pasan cerca. Vamos entonces a ver, seguir viendo cómo se clasifican nuestros ecosistemas. Vamos a ver algunos ecosistemas terrestres en la página 120, por favor. Aquí vamos a ver los 4 principales ecosistemas, los 5, perdón, que podemos ver en nuestro país. Vamos desde el que se encuentra más alto y más frío hasta el más cálido y desértico. Entonces tenemos el principal, el más alto de todos es, bueno, los páramos, que se encuentran entre los 2.500 y 3.600 metros sobre el nivel del mar. Estas zonas, primero están expuestas a mucha radiación solar, pero predomina el frío y los vientos secos. Estos suelos son muy húmedos, aquí hay muchas reservas de agua dulce, habitan especies como el venado de cola blanca, el oso de anteojos, el cóndor y demás especies. Bajando encontramos los bosques andinos sobre los 2.000 y 2.700 metros sobre el nivel del mar, chicos. Estos bosques andinos se encuentran en todas las 3 cordilleras de nuestro país y además en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la Sierra de la Macarena y en la Serranía del Darién. Es por el tipo de altura que tienen, se da el bosque andino. Aquí encontramos diferentes especies, desde tigrillos, osos de anteojos, venados, armadillos, bueno, demás. De ahí para abajo, sobre los 2.600 metros sobre el nivel del mar, se encuentran las sabanas inferiores. Por ejemplo, Cota posee de ese tipo de ecosistema, también se encuentran en los llanos, también se encuentran en algunos lugares de la costa. Bueno, acá casi no es húmedo, pero normalmente en las sabanas pues, hay unas temporadas muy húmedas y unas temporadas de sequías muy fuertes. Y en los lugares que pues, son más húmedos se desarrolla una vegetación que se conoce como bosque de galería. Bajando sobre los 1.000 metros sobre el nivel del mar, encontramos el bosque húmedo tropical. El bosque húmedo tropical es parecido como al bosque del Amazonas o el clima que hacen los llanos, porque tiene temperaturas muy cálidas y hay abundantes lluvias durante todo el año. En estos ecosistemas es donde hay más diversidad en el planeta, ¿cierto? Porque, pues por las condiciones que se dan, hay muchísima vida. Predominan las plantas como la caoba, gran variedad de palmas, árboles gigantes y demás. Y por último podemos encontrar un ecosistema terrestre sobre los 1.000 metros que se denominan zonas áridas o semiáridas inferiores. Eso es lo que nosotros conocemos en otras palabras como desiertos. El desierto presenta una escasez de agua total, o sea, casi no llueve, nunca, hay muy poca vegetación y debido a eso, pues la temperatura en el día es muy caliente y en la noche es muy, muy fría. Y también existen los cactus. Exactamente, obviamente hay plantas y animales que se adaptan y viven en estos territorios, como los cactus, especies como los escorpiones y demás. En nuestro país existen desiertos como el de La Guajira, o el desierto de la Tatacoa en el Huila, o el desierto de la Candelaria en Boyacá, y bueno, y demás. Eso sería, muchachos, lo que tenemos que tener en cuenta para nuestra evaluación de ciencias frente al tema de los ecosistemas.
Ahora vamos a ver un poquito acerca de lo que son las comunidades biológicas. Para ello nos ubicamos en la página 128 y 129. Listo, chicos, en estas páginas podemos ver ya como tal cómo conviven en comunidad los seres bióticos o los factores abióticos y abióticos de un ecosistema. Vemos que dentro de una comunidad biológica, dentro de un ecosistema, debe existir un nivel trófico. ¿Por qué? Porque existe una relación de alimentación de los unos a los otros, porque así es que logran sobrevivir las especies en los ecosistemas. Entonces, existen 3 niveles tróficos. Iker, ¿me puedes decir cuáles son esos 3 niveles tróficos? Productores, descomponedores. Productores, descomponedores y consumidores son los otros, ¿cierto? Estos son los 3 niveles tróficos que participan o afectan dentro de las comunidades biológicas. Por favor, Laura Cutiva, dime qué son los productores. Son seres vivos que fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis, es decir, son autótrofos. Las plantas y las algas pertenecen a este nivel. Muy bien, Laura, lo dijiste muy claro. Efectivamente, los productores son aquellos seres vivos que producen su propio alimento. Lo producen a través de la fotosíntesis, es decir, de la energía que reciben del sol. Y esto nos demuestra que ellos son autótrofos, es decir, que no necesitan de otro ser para alimentarse, sino que ellos propios se alimentan y producen pues, condiciones para generar vida. Encontramos las plantas y las algas en este nivel. Luego aparecen los consumidores. ¿Me puedes explicar los consumidores, Don Iván, por favor? Los consumidores son organismos que se alimentan de otros seres vivos, es decir, son heterótrofos. Si el animal se alimenta de plantas o de algas, es un consumidor primario. Si se alimenta de otros animales, es un consumidor secundario. Muy bien, Don Iván. Efectivamente, los consumidores son los organismos que tienen que alimentarse de otros seres vivos. Es decir, son heterótrofos porque obtienen su alimento de otros. Podemos encontrar los primarios, que son los que consumen a los productores, es decir, los herbívoros, ¿cierto? Luego están los consumidores secundarios, que son los que se consumen a otros animales, normalmente a los primarios, es decir, podemos encontrar los sapitos, los lagartos, los reptiles, que se comen a los insectos y demás. Y aparecen los consumidores terciarios, ¿cierto? Que son los que se alimentan de consumidores secundarios. Y también hay unos cuaternarios, ¿cierto? Que se alimentan de los otros. Cada consumidor, entre sea más alto su número, pues son más grandes, ¿cierto? Pero su población es menor. Y por último, otro nivel trófico son los descomponedores. Por favor, Juan Felipe Vargas. Juan Felipe Vargas, los descomponedores. Se alimentan de restos y desechos de otros organismos. Transforman la materia orgánica en orgánica. Un ejemplo son las bacterias. Muy bien. Los hongos y bacterias hacen parte de los descomponedores, que son aquellos que se alimentan de los restos y desechos de otros organismos, es decir, de los cadáveres de las especies que se mueren o de los restos que quedan de los animales que fueron devorados. Así funcionan las comunidades biológicas. Para el próximo repaso, chicos, vamos a continuar con esto, ¿vale? El día de hoy no voy a mandar ni apuntes ni taller, los voy a dejar descansar para que repasen por su cuenta en su casita. En la siguiente clase, que va a ser la de la evaluación, 2 horitas antes de la evaluación, seguimos con el repaso para que nos quede claro y ya después hacemos la evaluación. ¿Vale, mis muchachos? Bueno, profe. Bueno, profe. Gracias, mister. Eso Chao, profe. Chao. Chao, mister. Chao. Alcohol siempre. Chao.